Muy buenas noches, queridos estudiantes. Nos encontramos una vez más para seguir con el desarrollo de nuestras unidades. Hoy pasamos ya a la unidad 3, donde encontramos referente a las diferentes clases de tributos. Ya habíamos hablado sobre los tributos en las primeras clases. Hoy vamos a estar profundizando más respecto a este tema. ¿Qué son los tributos? Son los derivados de las prestaciones en dinero y excepcionalmente que puede ser también en especie, que el Estado paraguayo en su potestad de imperio en virtud de una ley, de una reglamentación que lo ampara, exige con el objeto de obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines. El Estado paraguayo, avalado por una ley, tiene la potestad de cobrar prestaciones a los contribuyentes y de esas prestaciones obtener recursos para volver a reinvertir. Estas son las clases de tributos que tenemos. Tres clases de tributos fundamentales que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los tributos entonces se clasifican en tasas, impuestos, contribuciones y pueden diferenciarse con el arreglo de sus respectivos hechos imponibles, supuestos de la realidad en lo que se aplica a cada tributo. Una de las clases de tributos que tenemos es el impuesto. ¿A qué refiere el impuesto? El Estado exige la prestación pecuniaria en función de la capacidad contributiva sin obligarse a ninguna contraprestación. Entonces realiza eso debido a que está reglamentado por una ley directa e inmediata con el sujeto pasivo y son utilizados por el Estado paraguayo para realizar una contraprestación indirecta a los contribuyentes que pagan su impuesto, ¿verdad? Que se traduce también en la satisfacción de las necesidades públicas. Existen varias necesidades, el Estado tiene varios gastos que cubre con la recaudación que percibe por la prestación o por el cobro de los impuestos, que se traducen en ofrecer servicio de gratuidad en salud, educación, desarrollo económico, social y también para invertir en obras e infraestructuras. ¿Y qué son las tasas? Es otro de los tributos que indica el precio que paga el Estado por un servicio prestado. También el Estado vuelve a pagar por los servicios prestados en beneficio de un individuo determinado y este es el elemento diferencial de la tasa con relación a los demás tributos. Es por eso que existen tasas que se pagan obligatoriamente porque el Estado también paga esas tasas por los servicios prestados. Y finalmente la contribución o contribuciones. ¿Qué son? Las contribuciones también son exigidas por el Estado en razón de la ejecución de una obra pública. Cuando se realiza alguna obra pública o con la realización de un gasto también que proporciona al obligado un beneficio patrimonial o una ventaja diferencial en el contenido económico. También podríamos decir que existen dos tipos de contribuciones, lo que es la contribución social y la contribución de obras de mejoras. Las contribuciones sociales son contribuciones para ayudas sociales y la contribución en obras y mejoras es para que se pueda invertir en mejoras y en obras donde se puedan ver. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los tipos de tributos que acabamos de analizar? Tasas, impuestos y contribuciones. La tasa, por ejemplo, permite acceder a un servicio. Y la contribución, sin embargo, es una contribución parafiscal. ¿Qué significa eso? Se paga con destinación específica sin derecho de contraprestación. Tiene una contraprestación fiscal que sí o sí pagamos, pero sin tener derecho a una contraprestación por el pago o por la contribución realizada. Y finalmente el impuesto que se paga sin derecho a nada, sino a una expectativa que el Estado paraguayo pueda ofrecer bienestar general provista
los gobernantes, ¿verdad? Entonces, la diferencia que existe entre los tipos de tributos, entre tasas, impuestos y contribuciones: la tasa permite acceder a un servicio, la contribución se paga sin tener derecho a contraprestación y el impuesto también sin derecho, sino a expectativa de que el Estado ofrezca bienestar general. ¿Cuáles son las características de los impuestos en nuestro país? Debe existir un sujeto activo, que es el Estado, y un sujeto pasivo, que son las personas, ya sean estos personas físicas o jurídicas, para que se pueda generar o pagar un impuesto. Esas son las primeras características. Continuando, la relación se define unilateralmente y bajo el principio de autoridad sobre la soberanía del Estado. El Estado con los contribuyentes. Es obligatorio y no requiere de contraprestación, digo bien, debido a que está amparado por una ley. La imposición es generalmente en cantidades de dinero. Las prestaciones reales de otras épocas han perdido vigencia en la actualidad. Anteriormente se pagaban en especies también. En la antigüedad ya se pagaba impuestos, solo que no se llamaba todavía así y no era solo en dinero, sino que pagaban en especie. Los grandes terratenientes, por ejemplo, que poseían gran cantidad de tierra, prestaban a los campesinos y tipo como pago de utilizar esas tierras pagaban un impuesto con la producción que obtenían de la tierra, o que serían en especies. Las causas de su existencia vienen dadas por el poder legislativo, por eso les decía que está reglamentada por una ley, de establecer limitaciones a la libertad y a la propiedad individual, con el fin de siempre recaudar fondos y recursos que el Estado necesita para el desarrollo de las actividades públicas. Sabemos que el Estado tiene varias actividades, varios compromisos, y solamente con los ingresos obtenidos con los impuestos vuelve a reinvertir. ¿Cuál es la finalidad del impuesto? Se resume básicamente en dos: en recaudar y ordenar. ¿A qué refiere recaudar? ¿Para qué se recauda? Con el fin de financiar los programas y gastos del Estado, y ordenar para que se pueda modificar la conducta tanto social y económica de los individuos y de la colectividad en general. Esa es la finalidad, donde se resume en recaudar y ordenar. Los elementos integrantes. Cabe distinguir que dentro de los hechos generador de un impuesto existen 5 elementos esenciales en cualquier figura impositiva. Comparto con ustedes en esta página 2 de los elementos. El primer elemento es el elemento objetivo. ¿A qué refiere el elemento objetivo? Estos pueden ser el producto líquido o rendimiento, ganancia, la renta, ya sea patrimonio o riqueza, el consumo, entre otras, ¿verdad? El hecho imponible es el conjunto de circunstancias, o también podríamos llamarlo naturaleza jurídica o económica prevista en las normas, tras cuyo cumplimiento nace la obligación de tributar o de pagar el impuesto. El segundo elemento es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo activo es el Estado paraguayo, y el elemento subjetivo pasivo son las personas físicas y jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras. Continuando con los elementos, con los 5 elementos, el tercer elemento encontramos el elemento espacial o territorial. ¿A qué refiere este elemento? Es donde se origina la renta de fuente paraguaya, por ejemplo, la ubicación espacial de los derechos y obligaciones a través del domicilio fiscal de donde está situado, y se rige por 3 principios fundamentales: nacionalidad, territorialidad y residencia efectiva. También se entiende por residencia habitual la permanencia de más de 180 días durante el año, para que el periodo de residencia generalmente
se tenga en cuenta las ausencias temporales, excepto cuando se demuestre fehacientemente la residencia en otro país, ¿verdad? El siguiente elemento, el cuarto elemento, que es el elemento temporal, esto analiza los elementos como por ejemplo el ciclo de vida de un impuesto, también en donde los principios se generan. Hay dos principios fundamentales: la fecha en que se origina y termina el periodo impositivo y donde coincide o debe coincidir la fecha en que nace la deuda tributaria o en el momento del devengado, ¿verdad? Por otra parte, también se puede decir que las fechas de declaraciones en caso de las recaudaciones o pago, así como la fecha de prescripción, los mismos también constituyen datos temporales importantes en todo impuesto. Por último, el último elemento, encontramos al elemento cuantitativo. El elemento cuantitativo habla sobre la base imponible, el cual constituye el primer elemento cuantitativo de la estructura de un impuesto. Es donde se define como la cuantificación y valoración de los hechos imponibles, tratándose generalmente en cantidad de dinero, cuánto es lo que se va a pagar. Luego, dentro de los elementos cuantitativos también encontramos los agravames, también la deuda tributaria. La deuda tributaria, por ejemplo, es la cuota o el resultado de aplicar una tasa impositiva ya sobre la base liquidable. Es cuánto lo que debe el contribuyente al Estado. Sin embargo, los tipos de gravámenes se realiza a fin de calcular sobre la base imponible, donde se aplicará un porcentaje dando lugar a una cuota. La próxima clase continuamos con la unidad 3. Por más de que sean temas conocidos, facilita un poco más para la grabación y para convertir en video y alzar en la plataforma por el peso que tienen los videos, que sea un poco más corta. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste, que escuchen, que se regalen un tiempito para que puedan escuchar, porque lo hice con mucho amor. Gracias por todo, hasta la próxima.